La Voz de América presenta. Nicaragua, discriminación, seguridad alimentaria y migración venezolana. Los temas de la Asamblea General de la OEA en Lima. ¿Qué se logrará de todo ello? Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Esta semana se realizó en Lima, Perú, la Asamblea General número 52 de la OEA. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, ha tenido una participación activa en el encuentro. De hecho, Blinken llega al foro hemisférico más importante luego de una gira por Colombia y Chile, donde se reunió con los presidentes de esos países. Para muchos, las conclusiones de esta asamblea carecen del compromiso político para resolver los problemas más apremiantes: migración, derechos humanos, fortaleza democrática. Néstor Aguilera nos presenta un vistazo de lo que ha sido este encuentro. Con el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación, en Lima inició el 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, una cita anual pospuesta presencialmente hace 2 años debido a la pandemia. 3 días donde los 34 Estados miembros del hemisferio discuten perspectivas sobre derechos humanos, la migración venezolana y la amenaza a la seguridad alimentaria en América Latina. Confiamos que este diálogo será una oportunidad para escucharnos y procurar identificar y generar conexiones que aporten a las múltiples necesidades que viven nuestros pueblos. En su intervención desde la capital peruana, el secretario de Estado Antony Blinken reiteró el compromiso de Estados Unidos para fortalecer la organización, a la cual Estados Unidos aporta más del 50% del presupuesto anual. Blinken mencionó acciones concretas acordadas en la cumbre pasada y que se implementan en la región en temas como salud, migración, inclusión social y cambio climático. Los Estados Unidos están entregando más de $240 millones en asistencia humanitaria mutua y bilateral para ayudar a las necesidades de los migrantes y refugiados de nuestro hemisferio. Por otra parte, durante la asamblea, la OEA no admitió debatir la revocatoria de Gustavo Tarre, representante del opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela. Además, el secretario del organismo aseguró que el retiro del representante del gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2017 no es suficiente para cancelar el cargo. Porque para irse de la organización no solamente tienen que pasar 2 años, sino que tienen que estar al día con todas sus obligaciones respecto a la organización. Y por lo menos debemos reconocer que nos deben algunos millones de dólares de cuentas pendientes de contribuciones a la organización. Finalmente, Guatemala lideró la propuesta de 25 Estados miembros para mantener suspendida la representación de Rusia en el organismo, al tiempo que argumentó la afección de la guerra en la seguridad alimentaria de las Américas y la ilegalidad de la anexión de territorios ucranianos. Néstor Aguilera, Voz de América, Lima, Perú. Y bien, para analizar las conclusiones y desafíos de esta asamblea de la OEA, me acompaña la doctora Vanessa Neumann, participante, miembro de la sociedad civil en esta asamblea, analista internacional y presidenta de Asimétrica. Y también el ex representante de Colombia ante la OEA, el embajador Andrés González. Bienvenidos ambos. Vanessa, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Voy a empezar contigo. ¿Qué desafíos, tú que estás ahí en el ojo del huracán, qué desafíos enfrenta esta asamblea y cómo precisamente los han tenido de frente, cómo los han enfrentado? Bueno, gracias. Siempre un placer volver a estar contigo, Gonzalo. Un placer. Me encanta estar en este show y tu discusión. Básicamente es una asamblea general muy interesante y muy dura. Se espera que hoy en particular va a ser bastante duro. Hoy van a votar las posiciones sobre la Corte Interamericana de Derecho. Tenemos presentaciones sobre en la plenaria sobre los derechos humanos. También hay una discusión sobre las Malvinas. Eso ha volvido a surgir. Siguen discusiones sobre Venezuela. Entonces hay muchos retos. Yo personalmente lo que vi, participamos a sociedad civil antes de la apertura oficial. Fue como el primer evento enfrentando los jefes de delegaciones. Y lo que a mí me impresiona es que, por ejemplo, hay mucho, yo estoy a favor de la inclusión de los derechos de afrodescendientes, de LGBTIQ+, etcétera, y se habló mucho de la pobreza, de los derechos humanos,
pero no se ha hablado de los derechos de los torturados, de los prisioneros políticos y de los que son víctimas de asesinatos extrajudiciales. Esos derechos no están representados. A pesar de eso, la declaración que yo había leído en frente de Anthony Blinken en la Cumbre de las Américas en junio fue leído casi palabra por palabra o resumido en su totalidad en este evento. Entonces es muy en esta Asamblea General. Claro. Ahora, embajador González, bienvenido. Voy a retomar lo que dijo la doctora Neumann, y es que entre los temas abordados está precisamente la migración venezolana, Nicaragua y el debilitamiento de las instituciones en algunos países del continente. Usted, como ex representante de su país, le pregunto, ¿puede verdaderamente la OEA solucionar estos problemas? Gracias, Gonzalo. Saludo especial, Vanessa. La OEA es el foro político más importante del continente porque es el único donde están todos los países para encontrar salidas, para buscar consensos. No logrará ni podrá resolverlo todo. Las instituciones multilaterales en el mundo todavía tienen que fortalecerse muchísimo. Mire usted el caso de Naciones Unidas frente a la crisis de Ucrania y frente a la agresión a Ucrania. De manera que hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de estas instancias multinacionales para afrontar los desafíos. Pero es una gran oportunidad, primero de integración. La vía de la integración entre los países de América es fundamental para afrontar los desafíos, para afrontar los retos. En segundo lugar, tenemos varios. Desde luego, usted menciona la inmigración. La inmigración de compatriotas, de hermanos venezolanos hacia Colombia ha sido enorme, pero también ha sido muy solidaria y muy importante la respuesta. Este es un buen ejemplo, un buen camino. Y va a haber muchos problemas de inmigración, porque con la recesión mundial, con el desafío de pobreza en América, va a haber enormes flujos de migración. ¿Cuál es la respuesta? Tiene que haber garantía a la seguridad del migrante. El migrante debe transitar con seguridad por toda América. Esto, doctor González, disculpe, precisamente sobre estas garantías es donde me gustaría hablar con ustedes dos más adelante, porque esto es Foro de la Voz de América. Hoy, analizando las conclusiones, desafíos de la Asamblea General de la OEA. Ya regresamos. Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos en Foro de la Voz de América. Y bien, la pregunta es, ¿cómo afecta un nuevo mapa político de la OEA
y cómo ven las naciones del continente la acción de Estados Unidos en el organismo. Continuamos analizando el tema de la Asamblea número 52 de Naciones Unidas. Embajador, el secretario de Estado Antony Blinken se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así es, en un intento por buscar puntos comunes, ¿no?, en temas bilaterales, principalmente el tema de las drogas. ¿Cómo ve usted la nueva política de Colombia en la OEA? El diálogo con el secretario Blinken fue fructífero. Lo importante es que haya cambio de ideas en diferentes perspectivas. Mire usted, yo he podido advertir una coincidencia en cuanto a que hay que revisar la perspectiva. El tema de la droga hay que mirarlo de manera integral. Hay que controlar oferta, pero también hay que controlar demanda. Pero hubo temas como la necesidad de enfocar la interdicción básicamente frente a quienes ocupan un lugar en la cadena del narcotráfico como capos, como quienes controlan el negocio, y no necesariamente frente al joven consumidor o frente al campesino. De manera que aquí hay una reflexión sobre la manera de abordar la política que es muy importante. Claro. Los cultivos alternativos, la manera de ofrecerle nuevas oportunidades a los campesinos, la guarda y la conservación de las selvas para evitar que sean tomadas por los cultivos de narcotráfico. De manera que hay una posición diferente, diría yo, positiva, para empezar a dialogar y construir posiciones comunes. Muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que dijo el secretario Blinken sobre su reunión con el presidente Gabriel Boric de Chile. Nosotros vemos esto también en la posición que este gobierno ha asumido en cuanto a hacer que los países sean liberales, conservadores, de izquierda a derecha, para que estos países tengan que tener los mismos estándares con respecto a los derechos humanos y la democracia. No debe haber bloques ideológicos cuando se trata de defender principios sobre los que todos estamos de acuerdo. Vanessa, has escuchado al secretario Blinken, sin bloques ideológicos. Sí. Las declaraciones de Blinken se dan precisamente en medio de un marco de críticas hechas por el mismo Boric contra Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Blinken para disipar esa desconfianza de los nuevos líderes de izquierda, incluyendo el de Colombia, no? Sí, bueno, yo creo que hay un choque ahí de ideológico, bueno, aquí en Lima, un ideológico muy interesante y muy fuerte y muy complicado para los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que el secretario de Estado Blinken lo ha manejado muy bien, porque el trabajo de un diplomático es encontrar los puntos comunes a un punto de entrada y para construir la relación. No empezar con el conflicto, sino empezar con una apertura y seguir abriendo la puerta y construyendo. Y eso lo ha estado haciendo el secretario Blinken. Sin embargo, vamos a enfrentar la realidad. Algunos puntos a resaltar de este enfrentamiento. Primero, que el representante de Petro ahí en la Asamblea General ayer, hablando del tema de Venezuela, dijo que no le queda otro tema sino hablar con Maduro, porque tienen temas comunes de la seguridad de la frontera, y que la seguridad de la frontera, que los migrantes venezolanos son en realidad en gran parte narcotraficantes entrando a Colombia, amenazando a Colombia, y que disfrazados de refugiados de una situación política que francamente, obviamente en el punto de vista de Petro no es tan grave. Entonces eso realmente es una posición muy fuerte. Acuerden también muy que fuerte. 19... muy fuerte. Y además, acuérdense que México, Brasil y Argentina no condenaron a Rusia. Votaron para no condenar a las acciones de Rusia en Ucrania. Y ahora Argentina tiene... entonces hay una división aquí muy fuerte. Ahora, el doctor González, fíjese usted que llega Blinken a América Latina precisamente recibiendo fuertes críticas, de eso no hay duda. Ahora, la pregunta es, ¿sigue siendo relevante la OEA como organismo hemisférico o cree usted que se ha convertido en un foro de discrepancias sin ningún tipo de consecuencias? No, la OEA tiene que fortalecerse. La OEA es un instrumento que ha de servir para enfrentar varios desafíos. Primero, derechos humanos. Los derechos humanos son un presupuesto básico en todo nuestro continente. Mire usted que aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también la Corte Interamericana juegan un papel fundamental para hacer visible cualquier violación que se cometa en temas de derechos humanos. Y los derechos humanos no son de ideología.
sea cualquiera, la izquierda o la derecha, la orientación de uno u otro gobierno, los derechos humanos tienen que ser visibles, deben ser garantizados, y para eso funciona y ha de funcionar la OEA de una manera fundamental. Ahora, voy a retomar lo que está diciendo sobre el tema de derechos humanos y hablemos de Nicaragua, porque merece un capítulo aparte en sí. Esto fue lo que dijo el secretario Almagro sobre las acciones de la OEA en ese país en el tema de derechos humanos. Los contactos para abordar temas políticos no han sido posibles. El régimen definitivamente se ha distanciado de la organización en ese sentido, y las dificultades para trabajar estos temas han ido increciendo. Muchos de estos trabajos están siendo enfocados obviamente en la liberación de los presos políticos y en los temas humanitarios y derechos humanos que hay en Nicaragua. Bueno, Vanessa, paso contigo. En noviembre de 2021, Nicaragua anunció su retiro de la OEA y 5 meses después cerró la oficina del organismo en Managua. O sea, ¿cómo entonces pretende la OEA presionar al presidente Ortega en el tema de derechos humanos, como lo ha dicho el embajador, el doctor González, y la institucionalidad de ese país? Brevemente, tu respuesta. No, francamente no entiendo cómo. No le veo el mecanismo, no le veo la fuerza, no veo cómo lo va a hacer. Sin embargo, el tema de la apertura y de la oficina es un tema que también surgió ayer con el tema de Venezuela y Maduro, que habían algunos estados partes que querían abrir la oficina de la OEA dentro de Caracas, que sería un reconocimiento tácito de Maduro, además de la otra votación sobre Tarre. Y ahora lo que pasa es que, y también hubo un voto que si Nicaragua y Cuba, a pesar de que siguen siendo miembros, a pesar de que no aparecen y se han tratado de retirarse, que si ellos deberían contar, por ejemplo, en los 35 países para una mayoría, por ejemplo, en el voto donde tú necesitas una supermayoría de 2/3 o no. Entonces, hay mucha confusión, hay definiciones que incluso no están claras dentro de la OEA, yo no veo el mecanismo cómo pueden presionar, excepto a través siempre de sus aliados, ¿no? Claro. o sus vecinos. Interesante. Lo cual es lo que uno siempre hace en la diplomacia. Claro, interesante lo que estás diciendo ahora, embajador. Ni Argentina, ni ahora Colombia, ni Honduras, ni Guatemala, mucho menos Venezuela, se han reunido para condenar la violación de los derechos humanos en Nicaragua. En su opinión, ¿falla en su misión la OEA al no lograr consenso en temas tan importantes y básicos como estos brevemente? En la OEA siempre ha habido tendencias distintas, hay diversidad de países, es un foro político donde hay que hacer planteamientos y buscar consensos. Lo que es evidente es que la grave violación de derechos humanos en Nicaragua, como ha sido constatada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, requiere una acción. Y hay que buscar los caminos. La sola denuncia, hacer visible ese problema, ya genera una posición ante el mundo, porque el mundo entero tiene que actuar en esta materia. Las democracias del mundo tienen que actuar en esta materia y obviamente la OEA tiene su lugar, su papel. Pero la denuncia ya de por sí es fundamental. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos en Foro de La Voz de América. Vanessa, la Asamblea también trató el tema de los derechos humanos en Venezuela, no solamente en Nicaragua, sin acciones concretas en realidad, ni consecuencias contra Nicolás Maduro. Ahora, ¿cómo crees que la OEA debe presionar a Caracas para lograr algún tipo de avance, en tu opinión? Mira, no sé, lo veo muy complicado porque yo veo que francamente, y me duele decirlo en el alma, como tú bien sabes, porque llevo décadas luchando por la libertad y los derechos humanos en mi país natal, Venezuela. Sin embargo, yo veo que Maduro estaba ganando muchas batallas. Si ves la votación ayer en el tema de Tarre, lo veo muy complicado para que presionen. Lo único que realmente les queda es a los Estados Unidos y otros países, desafortunadamente, con una oposición de la cual yo fui parte, desarticulada, realmente estar presionando con ese Partnership for Prosperity in the Americas, ese tipo de inversión en infraestructura y ayuda humanitaria, y tratar de alejarlo de Rusia. O sea, eso sería básicamente tratar de aliviar el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos, por un lado, y jalando a Maduro hacia los países, las democracias liberales, y alejarlo de Rusia, básicamente con esa sería la estrategia, claro. Esa sería la estrategia. Esa sería la estrategia, porque lo estás diciendo bien. Venezuela ha actuado con su gran red de diplomacia, ¿no? Para lograr precisamente que no se aprueben una serie de mociones. Ahora, embajador, el tema de la migración de venezolanos y el impacto en Colombia, como usted lo mencionó anteriormente, también obviamente se ha tratado, pero más como declaración que como acción. Ahora, ¿qué sugeriría usted a la OEA para aliviar de alguna forma esta crisis humanitaria? Bueno, primero hay un paso adelante, diría yo, que es la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela para lograr cooperación, evitar todos los problemas de mortalidad, de contrabando, de grupos armados en este sitio tan estratégico para ambos países. Enseguida, la OEA tiene que garantizar los derechos fundamentales de los migrantes, la seguridad, la unidad de las familias, la atención de los niños, la salud. Va a haber mucha más migración seguramente en el continente por los temas económicos, la pobreza que está creciendo. De manera que la OEA y Naciones Unidas han de garantizar el respeto de los migrantes por todo el territorio para que no sufran ese terrible desafío que hoy tienen. Pero además los países deben ampliar sus políticas para darle posibilidades de estatus migratorio apropiado a quienes quieran trabajar, a quienes tienen que acceder a la salud, a la educación en cualquier lugar del continente americano. Y aquí el papel de Estados Unidos tiene que ser fundamental y mucho más flexible, dada la crisis tanto de Sudamérica, pero también de Centroamérica. Es un tema vital en el cual requerimos mucha más solidaridad y políticas públicas efectivas, seguridad y acceso social. Claro, y Estados Unidos anunciando una ayuda de 240 millones al respecto para aliviar un poco este tema de la migración. Hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ya regresamos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Y ya en la parte final de Foro de La Voz de América. ¿Cómo se nos ha ido el tiempo, no? Pero bueno, ahora sí, vienen las conclusiones. Vanessa, tus conclusiones sobre esta asamblea de la OEA. Adelante. Bueno, mis conclusiones es que esta es una situación muy complicada con un continente que ha girado mucho a la izquierda, incluso la derecha de Brasil. Se abstuvo en apoyar a Tarre y se abstuvo de criticar a Rusia. Entonces está muy complejo. Yo creo que los Estados Unidos está haciendo el mejor trabajo posible y yo creo que realmente tienen que implementar el Partnership for Prosperity in the Americas que se anunció en la Cumbre de las Américas y realmente tienen que apoyar el desarrollo hemisférico. Es la única cosa que le va a quedar, francamente, a los Estados Unidos para apoyar esa migración y enfrentar las causas de la migración y las violaciones de los derechos humanos. Hay que apoyar la prosperidad. Embajador González, sus conclusiones. ¿Qué debe esperar el hemisferio de esta Asamblea General de la OEA? Pese a las limitaciones evidentes de la OEA, hay que seguir adelante y fortalecerla, primero, para seguir en la tarea de garantizar los derechos humanos en todo el continente. Segundo, fortalecer las tareas para consolidar las democracias. La democracia debe ser un presupuesto básico en toda América. Seguirá el gran desafío de la inmigración. Se requieren políticas públicas mucho más eficientes para enfrentar este problema. Y un siguiente desafío enorme, con la recesión, con el aumento de la pobreza en América, se va a requerir mucha más integración para que haya apoyo del mundo a las instituciones financieras interamericanas de manera que se pueda propiciar un desarrollo interno que contrapese estos problemas. Son grandes desafíos, pero no hay duda de que la integración y el fortalecimiento de las instituciones como la OEA son absolutamente indispensables. Muy bien. Vanessa, voy a aprovechar antes de finalizar, hacerte rápidamente una pregunta sobre tu participación como miembro de la sociedad civil. Y esto lo sabe bien el embajador González. La OEA solamente acepta la delegación oficial del país. ¿Y cómo viste tú el recibimiento de la sociedad civil en el seno de la OEA, tu participación? ¿Fue bien recibida o totalmente rechazada? Bueno, es muy complejo y hay otra controversia incluso dentro de los grupos de sociedad civil de cómo se arman las coaliciones, porque ellos dan derecho de palabra por coalición en una manera que no es del todo transparente o sea, dan la vocería de esas coaliciones. Y lo que he visto también es, lo muy interesante también es que la OEA en la sociedad civil se ha vuelto un campo de batalla con los derechos reproductivos, lo cual no me esperaba. Pro aborto, pro derechos de aborto y sin aborto. Muy bien. Bueno, y yo creo. Disculpa. Gracias. Yo creo que sí. Se nos ha acabado el tiempo, Vanessa. Muchísimas gracias a la doctora Vanessa Neumann y al embajador Andrés González. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Vázquez.